Ya, vamos a hablar el día de hoy de trauma cráneoencefálico en pediatría. Como introducción podemos decir que el trauma cráneoencefálico es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias pediátricos y se define como una lesión de las estructuras de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. La mayoría de los traumas craneoencefálicos que se atienden en emergencias son leves, pero en ocasiones pueden producir lesiones intracraneales con alta mortalidad y morbilidad asociada, con aparición de secuelas a largo plazo en algunos casos. Como etiología podemos decir en relación a la edad de los pacientes. Si son niños de menores de 2 años, generalmente está asociado a caídas o también hay que sospechar maltrato infantil. En niños entre 2 a 10 años, generalmente son accidentes de circulación o bicicleta y de caídas. Niños mayores de 10 años, por deportes o accidentes de circulación y bicicleta. Hay que tener en cuenta este concepto: TEC leve, sin alteración del nivel de conciencia, menor de 2 años, alerta o se despierta a la voz o al tacto suave, mayor a 2 años, escala de Glasgow igual a 15. En la exploración neurológica normal y sin evidencia de fractura de cráneo es el más frecuente. Conmoción cerebral es un estado transitorio de disfunción neuronal tras un traumatismo sin lesión cerebral reconocible y frecuente en niños tras un trauma craneoencefálico. Se manifiesta como confusión, disminución transitoria de la respuesta a estímulos, vómitos, mareo, cefalea y pérdida de la conciencia. La lesión traumática clínicamente importante cuando hay una lesión intracraneal que requiere intervención neuroquirúrgica, cuidados de soporte o monitorización intensiva u hospitalización prolongada ante fractura deprimida o fractura de base de cráneo. Hay que hacer un diagnóstico y evaluación de la gravedad. El objetivo del pediatra de urgencias es identificar a aquellos pacientes con riesgo de lesión traumática clínicamente importante, limitando la realización de pruebas complementarias en aquellos niños que no están en riesgo. Y aquí vemos una tablita que son los grupos de riesgo de lesión intracraneal en trauma craneoencefálico. Considerando las características, decimos riesgo alto cuando existe una focalidad neurológica, es decir, que el niño presenta una convulsión focalizada, ¿no? Fractura craneal palpable, signos de fractura basilar, fontanela tensa y convulsiones. De riesgo intermedio, esto en relación a la edad del paciente. Si consideramos una edad de menor de 2 años, puede estar presente un cefalohematoma no frontal importante, pérdida de conocimiento mayor a 5 segundos, vómitos, mecanismos de riesgo, actitud anormal referida por los padres. En niño mayor de 2 años, pérdida del conocimiento, vómitos, cefalea grave y mecanismo de riesgo. De riesgo bajo, decimos con escala de Glasgow de 15, no hay signos de fractura, no hay mecanismo de riesgo, no hay focalidad neurológica y está asintomático. En la historia clínica tendremos que considerar la evaluación diagnóstica. Debemos conocer los antecedentes personales patológicos, como por ejemplo coagulopatías, que sean portadores de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, una edad de menos de 2 años, considerar el lugar del accidente y el mecanismo de caída, por ejemplo, un niño de altura de más de 1,5 metros, 1 metro en menor de 2 años y la localización. Pueden indicar mayor riesgo de lesión intracraneal, la pérdida de conciencia, la duración, los vómitos, sobre todo los que ocurren mayor a 1 hora tras trauma craneoencefálico, cefalea, irritabilidad, convulsión, alteración del comportamiento, ceguera, confusión o etcétera. Tiempo de evolución.
El daño secundario aparece más frecuentemente en las primeras 6 horas, lo que será importante, búsqueda de lesiones que sugieran abuso o maltrato infantil. Este cuadro, cuando sospechamos maltrato infantil en lactantes, cuando existe falta de congruencia entre las lesiones y la clínica, cuando existe demora injustificable en la asistencia al hospital, presencia de lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en distintos estadios evolutivos, otras fracturas o hemorragias retinianas, actitud inadecuada de los padres, conducta inhabitual del lactante, rechazo del contacto físico, irritable con sus padres y tranquilo con el personal sanitario. La evaluación inicial consiste en controlar las constantes vitales. Es imprescindible ya que constituye un buen indicador de la función del tronco cerebral. La tríada de Cushing, por ejemplo, se caracteriza por bradicardia, hipertensión arterial y respiración irregular, lo cual me va a indicar un aumento de la presión intracraneal. Además, consideramos la evaluación del ABCDE y estabilización del paciente con el objetivo de minimizar el daño cerebral secundario, asegurando la oxigenación y la perfusión cerebral. Entonces, la evaluación primaria, realizamos el ABCDE, considerando el control cervical si hay riesgo de lesión cervical. Estabilizamos la vía aérea, intubamos si fuera necesario con un Glasgow menor a 9. Oxigenoterapia al 100%, monitorización de los signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. Consideramos la valoración del dolor, canalizamos una vía periférica, valoramos tratamiento de la hipertensión endocraniana, solicitamos tomografías si en la escala de Glasgow está menor de 15 o hay signos de focalidad neurológica. Y además decidimos o no si el paciente requiere manejo en internación. También valoramos lo que son las pupilas, las características de las pupilas. Cuando encontramos unas pupilas mióticas, podemos sospechar de una lesión diencefálica, lo cual no se puede hacer sospechar de una herniación transterritorial, un coma metabólica, una lesión hemisférica bilateral. Si vemos pupilas medias no reactivas, una lesión de tegmento mesencefálico ventral, una herniación transtentorial, hipotensión, hipotermia severa, lesiones vasculares. Si valoramos pupilas puntiformes reactivas, lesión protuberancial, también puede estar asociado a una hemorragia protuberancial, midriasis unilateral reactiva, periférica tercer par, herniación runcal o transtentorial. Midriasis bilateral reactivas, tectum mesencefalodorsal, herniación transtectoral inicial, anoxia cerebral grave, intoxicación por anticolinérgicos, atropina, miótica unilateral reactiva, hipotalámica o simpático cervical, herniación transtentorial. Pues cuando vemos estas pupilas con sus asimetrías, como ven en este cuadro, lo sospecho, ¿no? Valorar el tamaño, la reactividad pupilar y si es posible, asimetría. La presencia de anisocoria orienta la compresión del tercer par craneal, secundaria una alineación del uncus y la presencia de pupilas midriáticas reactiva orienta a lesión a nivel del tronco cerebral. Es importante clasificar la escala de Glasgow en relación a la apertura ocular. Normalmente puede ser espontánea o al hablar, al dolor o no hay apertura. La respuesta motora nos va a seguir órdenes, localizar el dolor, se retira al dolor, flexiona al dolor, extensión al dolor y no hay respuesta. Y la respuesta verbal, esto sí va a ser distinta, puede haber variación. Cuando son niños y cuando son lactantes, es decir, mayores de 1 año también o mayores de 2 años, nos va a ayudar esto, ¿no?
La respuesta verbal va a estar orientada, conversación desorientada, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles y ausencia de sonidos. Y en lactantes puede que esté sonriente y de sonidos y objetos, 5 puntos, irritable y consolable, 4 puntos, y ahora con el olor, 3 puntos, se queja ante el olor, 2, no hay respuesta 1. Entonces dependerá de lo que estemos encontrando en relación a la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal para clasificar la escala de Glasgow. En la evaluación secundaria, hacemos una valoración neurológica completa, incluida la valoración de los pares craneales, de los reflejos tendinosos profundos, orientada a descartar focalidad neurológica. La exploración neurológica debe realizarse de forma sistemática y los cambios evolutivos pueden indicar la progresión de la lesión intracraneal. Hay que darle especial atención a en la escala de Glasgow hay otros signos de alteración del nivel de conciencia como irritabilidad, agitación, somnolencia, ausencia de contacto visual en lactantes, alteraciones del lenguaje como preguntas repetitivas o bradyxiquia. Es frecuente en niños la presencia de conmoción cerebral tras un trauma craneoencefálico. Aquí les dejo una imagen para recordar los pares craneales. En la exploración de la cabeza, consideremos la presencia de un hematoma después de un trauma craneoencefálico y se pueden ver a diferentes niveles en relación con la capa del cuero cabelludo. Considerando las características, un hematoma subcutáneo donde la sangre está acumulada en el tejido celular subcutáneo y es una tumefacción móvil a la palpación. Si es un hematoma subgaleal, la sangre está por debajo de la galea aponeurótica y puede producirse por un sangrado del tejido conectivo laxo o rotura del periósteo, y esto es secundario a una fractura craneal. Y son de consistencia blanda y no respetan suturas craneales, y esto consideramos un mayor riesgo de lesión intracraneal. Cefalohematoma o hematoma subperióstico de consistencia dura que respeta suturas y esto mayor riesgo de lesión intracraneal en cuando no son no frontales y menor de 2 años, sobre todo 6 mecanismos de riesgo, cuando el tamaño es grande, mayor a 3 centímetros y de consistencia blanda, y cuando hay cualquier localización de menor de 3 meses. Ahí vemos las imágenes de un hematoma subgaleal por la grasa subcutánea y la área. Hay que buscar signos de focalidad craneal como es el escalón óseo o la crepitación. Podemos encontrar fracturas deprimidas o fracturas abiertas, fracturas que cruzan la zona de la arteria meningia media con signos indirectos de fractura de la base de cráneo. Hemotímpano, signo de Bath. Hematoma posauricular, que es el signo de Bath-Lemme. Ojos de mapache, licorrea por las fosas nasales o conductos auditivos y fontanela anterior a tesio. Son signos de fractura de base craneal. También podemos encontrar lesiones en cuero cabelludo como un scalp que puede provocar pérdidas importantes de sangre y si la herida es amplia y abierta se debe explorar con un dedo de guante la existencia de lesiones craneales. ¿Cuándo está indicada la TAC craneal? En niños con grupos de alto riesgo, cuando hayan varios factores de riesgo intermedio, cuando la evolución durante la observación de los síntomas de riesgo sea intermedio y la presencia de factores predisponentes al sangrado, con patologías hematológicas previas o ante sospechas de maltrato infantil. El hematoma epidural es la lesión. Las medidas del hematoma epidural en la tomografía computarizada sin contraste en su ventana parenquimatosa, lo que estamos viendo, ¿no? Podemos describir una lesión hiperdensa biconvexa que corresponde al hematoma epidural supra o infratentorial que abarca 20 cortes de la tomografía ubicado en la fosa posterior en la región occipital y parietal y las medidas de este hematoma son de 10 centímetros, de 8,5 de largo y 2,5 de ancho. Esto ya es una resonancia. Tactos axial, colecciones subdurales crónicas bifrontales. Colecciones subdurales crónicas en diferentes intensidades, señal
dado que corresponden a traumas de diferentes edades. Lesión axonal difusa. Los cerebros dañados con lesión axonal difusa generalmente presentan lesiones típicamente en la materia blanca y estas lesiones varían de tamaño entre 1,1 y 15 milímetros y se distribuyen de una manera característica. El daño axonal difuso comúnmente afecta la materia blanca en áreas que incluyen la base del cerebro, el cuerpo calloso y los hemisferios cerebrales. Los lóbulos del cerebro que se lesionan con mayor frecuencia son los lóbulos frontal, temporal y otras áreas donde se localizan daños axonales difusos son la materia blanca del córtex cerebral, los pedúnculos superiores, los ganglios basales, el tálamo y los núcleos de los hemisferios. Entonces, generalmente, la lesión axonal difusa se produce secundaria al síndrome del niño sacudido o del shaking baby. Entonces, esto está asociado también generalmente a maltrato infantil. Contusión cerebral. Son pequeñas hemorragias en la superficie de la materia gris, daño a vasos de parénquima más común en el lóbulo frontal y temporal. No se nota muy bien. Contusión cerebral. Hematoma epidural, igual frecuencia en niños que en adultos. Hematoma subdural, menos frecuente que en adultos. Evolución más lenta que el hematoma epidural. La lesión axonal difusa es más frecuente en niños y se produce por aumento de la presión intracraneal que puede generar coma profundo e incluso la muerte. Contusión parenquimatosa. Los síntomas más frecuentes asociados son alteración de nivel de conciencia, convulsiones y focalidad neurológica. El tratamiento. Cuando vamos a manejar a un paciente con trauma craneoencefálico, primero será la estabilización del paciente, ¿no? A ABCDE, lo que habíamos aprendido. Valoramos la inmovilización cervical si precisa. Las indicaciones de intubación serían cuando el niño está con una escala de Glasgow menor a 9, cuando existe inestabilidad hemodinámica, cuando hay distrés respiratorio grave, cuando el dolor no es controlado, que aumenta la presión intracraneal. En relación a los criterios de hospitalización, ¿cuándo se debe internar un paciente para vigilar su estado neurológico? Cuando encontramos un niño con Glasgow menor a 15, cuando hay focalidad neurológica, cuando hay estado neurológico alterado, cuando hay intolerancia oral, cuando hay lesiones extracraneales graves, cuando se sospecha lesión intracraneal, sospecha de maltrato, cuidadores inadecuados para vigilar al niño y reconsultar si precisa. ¿Cuándo se debe transferir a una unidad de terapia intensiva pediátrica? Cuando la escala de Glasgow está menor de 13 o con fecalidad neurológica, cuando hay presencia de lesión intracraneal, considerar ingreso a planta de hospitalización en caso de hematoma no epidural menos de 1 centímetro. Se consulta en un servicio de urgencias pediátricas si hay cefalea intensa u irritabilidad, si hay vómitos repetidos, si hay salida de líquido o sangre por oídos o la nariz, si hay alteración de comportamiento del equilibrio, la visión o el habla, si hay dificultad para ser despertado o permanecer despierto, si existen movimientos extraños o pérdida de la fuerza muscular. Bueno, eso es. Pues dejo de compartir y nos regresamos en 10 minutos.